Buen día, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Pueblada. Hasta las 8:50 y las vamos a acompañar acá en nuestra queridísima radio de las Madres de Plaza de Mayo, esta M530. Nos pueden sintonizar por ahí, nos pueden sintonizar en la web, nos pueden ver también, además de escuchar, en YouTube, en el canal de esta M530 Somos Radio, y las acompañamos hasta las 8:50 haciendo Pueblada junto a Primenlik y Gasti Cardús. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, Chino, buen día, Gasti, buen día a toda la audiencia, como siempre, que nos acompaña sábado a sábado. Yo no voy a mentirles que hoy tengo un poco más de sueño, pero va a estar todo bien y hoy salí con un poco más de frío, pero con muchas ganas de estar acá, de compartir un programa más. Y bueno, hoy día movido en Puebla. Buen día, ¿cómo andan? Día nublado, ¿no? Para el resto de la sociedad que está fuera del estudio. Vamos a ponerle un poco de onda. Obvio. ¿Vos cómo estás, Chino? Muy bien, con mucha ganas de hacer este programa, que lo vamos a hacer ahí medio rapidito porque por suerte tenemos mucho contenido. Estamos abriendo, además, ahora vamos a estar contando cuáles son las actividades que hay en este sentido a partir del día lunes, y lo vamos a hablar también en una de nuestras entrevistas. Hoy tenemos entrevistas de lujo porque, bueno, vamos a estar hablando con Gianni Buono sobre una ley que se aprobó esta semana en la legislatura bonaerense, la Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual de la provincia de Buenos Aires, mientras vemos que en el Estado Nacional se desfinancia el Inca y el Estado se corre del acompañamiento en esta industria. Solo se queda para quizás acompañar a aquellas plataformas que la verdad que no lo necesitan. En la provincia de Buenos Aires se acaba de aprobar esta ley de promoción, de fomento de la industria audiovisual. Vamos a hablar después, ni más ni menos que con la rectora de la Universidad de la Madre de Plaza de Mayo, con Cristina Camaño, quien nos va a contar un poco las actividades que se preparan para esta semana. Vamos a hablar también sobre la situación de la universidad, vamos a hablar sobre las jornadas que se realizaron esta semana que terminó también las segundas jornadas interdisciplinarias de Derechos Humanos de la Universidad de las Madres. Y vamos a hablar también, por último, con Berenice Yáñez, legisladora porteña, a raíz de la aprobación también esta semana, en la noche de antes de ayer, la mañana de ayer, del programa de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad habitacional. Así que tenemos un programa cargadísimo, y no dije lo mejor aún, que es que en el marco de esta apertura, de este inicio de la semana Eve Bonafini que está por comenzar, también vamos a tener a cargo de Primenlik la columna Indisciplinadas, donde, bueno, repasamos siempre un poco la historia de las madres, y vamos a hacer un especial de la figura de Eve de Bonafini en vísperas de esta semana Eve, que se celebra a partir de lo que sería su cumpleaños número 97, de un nuevo natalicio de Eve que se cumplirá este 4 de diciembre, y las madres lo van a celebrar a lo grande, y acá en Pueblada haremos nuestro humilde intento también de homenajearla. Así que todo eso tenemos. Tremendo. Un gran programa, una gran semana para seguir reflexionando, para seguir pensándola. Ya sabemos que Eve es insintetizable en una columna, pero vamos a hacer lo posible para por lo menos traer algo de todo lo que ella nos ha enseñado durante todo este tiempo. Y bueno, mientras hacemos la pequeña apertura, háganse el mate, pónganse cómodos y cómodas, que así arrancamos Pueblada. Pueblada. Expliquemos lo que pasa.
Y decíamos, no vamos a hacer mucho repaso de noticias en esta ocasión porque tenemos un programa muy apretado, muy ajustado. Iremos comentando igual a lo largo de estas 2 horas un poquito todo lo que ocurrió esta semana, pero sí, como siempre, como hacemos todos los sábados, escuchar un pedacito también de lo que fue esta última marcha de las madres el jueves pasado, la marcha número 2485, donde se hizo referencia al pedido de que se le apruebe el financiamiento al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que está en una situación donde por un lado se le ajusta, se le asfixia, se le recorta el presupuesto para gestionar, no se le hacen las transferencias obligatorias que el Estado Nacional debería hacerle, y encima aumentan sus responsabilidades también, y aumenta la demanda por el corrimiento del Estado Nacional de sus obligaciones, y por una situación social que se sigue deteriorando, y nos vamos enterando semana tras semana de noticias de despidos, de cierres de empresas, y de todas las consecuencias que va dejando este modelo neoliberal de ajuste y de entrega, donde todo el único sector económico que crece es el vinculado con la especulación y la timba financiera. En ese marco, donde el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha tomado la determinación de ser escudo y red, como dice Axel Kicillof, para el pueblo de la provincia de Buenos Aires, es que el Estado Nacional le ha robado a la provincia ya casi 13 billones de pesos, 13 millones de pesos, y encima le complican el funcionamiento con recursos propios, también negándole la posibilidad de refinanciar una deuda que no contrajo este gobierno, que no contrajo esta gestión, sino que se arrastra desde la gestión de María Eugenia Vidal. Vamos a escuchar un pedacito de lo que se dijo en la plaza este jueves. Y lo otro, lo que venía a contarles hoy. Desde esta plaza queremos pedirles a los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires que voten la ley que presentó Axel Kicillof hace unos días. Estuvimos con Carmen aquel día en el momento que el gobierno la anunció, el gobierno provincial la anunció y la presentó. La ley de financiamiento, que no es una ley de endeudamiento. Ya decirle ley de endeudamiento es un poco bajarle el precio. Es una ley para seguir financiando las políticas contracíclicas que lleva adelante el gobierno de Axel Kicillof en forma heroica. En forma heroica. Es heroico lo que está haciendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es un país dentro del país, y Axel Kicillof la lleva adelante con absolutamente todo en contra. No nos podemos olvidar que hace muy poquitos meses el gobierno nacional amenazó con intervenir la provincia de Buenos Aires, con intervenirla, con la excusa de algún hecho de inseguridad. Entonces ahora el objetivo, como vieron que eso generó muchas resistencias en la provincia de Buenos Aires y el sistema político institucional, ahora lo que intenta el gobierno nacional es que la provincia de Buenos Aires estalle por dentro. ¿Y cómo? Dejándola sin recursos. Hay muchos vencimientos de deuda, de la deuda que dejó implantada en la provincia de Buenos Aires el nefasto gobierno de María Eugenia Vidal, y que el gobierno de Axel Kicillof tiene que estar levantando. Tiene que levantar los muertos de Vidal. Entonces, para eso se exige un financiamiento que permita levantar esos muertos y no dejar desprotegido al pueblo de la provincia de Buenos Aires, para poder continuar con las obras, con la creación de escuelas, con todas las políticas que está llevando adelante el gobierno, para continuar siendo un escudo y red, como dice Axel. Se necesita con urgencia esa ley. Entonces les pedimos a todos los diputados y senadores, por supuesto, el peronismo se des cuenta que va a votar a favor, pero se necesita que
diputados y senadores de la oposición acompañen esto, que incluso beneficiaría a intendentes que manejan municipios de la oposición, intendentes opositores, y que tienen por supuesto sus representantes en Cámara de Diputados y Senadores. Así que desde aquí, desde esta plaza, les exigimos, desde la Plaza de las Madres, y si hay que movilizar junto al pueblo de la provincia de Buenos Aires, vamos a estar ahí para exigírselos en la calle a los diputados y senadores. Fuerza, Axel, no vamos a permitir que hagan estallar la provincia de Buenos Aires, porque sabemos que ahí tenemos a uno de los mejores y hay mucho potencial, y justamente por eso lo quieren limitar y el pueblo lo va a impedir. Ahí las palabras de Demetrio Iramaín en esta marcha número 2485 de las Madres de Plaza de Mayo, este jueves como todos los jueves. Y bueno, después hubo mucha poesía este jueves en la plaza. Recuerdo el sábado pasado también reprodujimos un poema de autoría de Demetrio para Eve. En aquella ocasión había coincidido la marcha con el aniversario del día en que Eve se mudó de casa, de su partida física. Hubo mucha poesía también este jueves que pasó. Ahora sí, si nos da el tiempo en el programa, vamos a pasar otro pedacito, pero sí vamos a escuchar a Carmen Arias, que también leyó un poema de autoría de la misma Eve de Bonafini. Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo les voy a leer un poema. La plaza me abraza, la plaza me alumbra, la vida me asombra, siempre me convida. Las calles del dique se llenan de pasos. Son los de Francisco, son los de Don Paco. El río se tiñe de negro, el río ya no tiene ceibos. La luna viaja desde el tiempo, la luna duerme entre los cuerpos. De todas las baldosas un patio, Pepa las camina, regando el pasado. Alejandra tiene brillo en su mirada, a veces de risas, a veces de lágrimas. Alejandra ama con pasión profunda los sueños lejanos de sus 3 hermanos. Alejandra vive todo lo que sueña, como si soñara con todas las hadas. Hadas que con alas las llevan tan lejos, a soñar la luna, que duerme en el agua. Mi cama en la casa está en un sillón. Dentro del sillón hay un almohadón. Y junto al almohadón las mantas. Me cubren del sol, me siento chiquita en ese sillón. Latiendo, está en el corazón. Eve de Bonafini. Gracias, Eve. Bueno, como siempre digo, fuera Milei y Cristina libre. Hasta el jueves. Ahí el poema de Eve, leído ni más ni menos que por Carmen Arias, y con esa responsabilidad le dejamos a Primenlik el micrófono para continuar con la columna Indisciplinadas. Bueno, no sé si estaba preparada para que lo tires así, pero está bien, vamos a arrancar. Y decíamos que sintetizar a Eve en una columna es imposible, eso seguro, y pensarla de manera lineal también. El año pasado pensamos en una columna un poco más de recorrido biográfico, y este año decíamos, bueno, si tenemos que pensarla esta vez para no hacer lo mismo que hacemos. Y si bien teníamos ganas de repasar un poco algunas intervenciones con actores en particular, podríamos decir que este ratito vamos a hablar sobre algunos momentos de Eve. Porque pensarla en definitiva tiene que ver también con ver una Eve que ha sido, podríamos decir que integral a lo largo de su vida, que estaba en todos lados y que al mismo tiempo podía ser parte de todas las conversaciones que nos imaginemos. Y que además, hablábamos el otro día, y vale ponerlo sobre la mesa, no es una persona que haya escatimado con conocer, con ponerse frente a las personas que quizás en otros momentos hubiese sido mucho más complejo de llegar. No por nada es una de esas personas que conoció 2 papas a lo largo de su vida en persona,
con sus idas y vueltas, si se llevaban bien, si se llevaban mal, lo que habría pasado, podemos decir en definitiva que Eve nos ha demostrado durante tantos años que la lucha es mucho más que solamente pensarnos con una consigna, ¿no? Sino que nos hace pensar también en la responsabilidad de poder llevarla a cabo. Por eso pensamos en algunos momentos en particular. Y de paso les propongo que a quienes tengan ganas nos manden por el WhatsApp si quieren repasar alguno en particular, si les interesa, si les emociona. Si dicen, yo me acuerdo de Eve específicamente en este momento, bueno, tráiganoslo, así también lo podemos poner en común y en todo caso leerlas, que siempre está bueno, al 11 3200 0530 o al chat de YouTube también. Y bueno, eso podríamos decir como para arrancar la columna de Indisciplinadas. Por un lado, voy a ir como haciendo algunos punteitos generales, y no lo trajimos nunca, me parece, a O Vivo, y es el momento donde las madres de Plaza de Mayo conocieron a Bono de YouTube, que bueno, personaje de una banda muy conocida, muy importante, que había venido a Argentina, que se sintió conmovido con la historia de las madres de Plaza de Mayo en aquel 1998, cuando se presentó en River. Y no hicieron ni más ni menos que dedicarles una canción que se llama particularmente Mothers of Disappeared, así que estamos hablando de madres de los desaparecidos, y las invitaron además a subir a ese escenario para poder visibilizar lo que estaba pasando en Argentina en el contexto del gobierno de Menem, del indulto a los genocidas, de todo lo que representaba también poder posicionarse a la hora de salir a la calle. Y no es menor esto porque, más allá de que hablamos de que es una banda muy reconocida y que además venían a hacer un recital en un estadio tan grande como el estadio de River, sino porque también hay una cuestión de lo que hablamos siempre, que tiene que ver la injerencia que han tenido las madres de Plaza de Mayo, la injerencia que ha tenido Eve a lo largo del mundo entero. Estamos hablando de Holanda, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Italia, estamos hablando de un montón de lugares que quizás en un contexto donde la globalización no había llegado con la dictadura, bueno, parecía mucho más complejo, y ellas han logrado hacerlo. Y además de hacer esta intervención con ellas en el escenario, él también se grabó después para el disco de los 20 años de Lucha de las Madres, que está disponible, que hace poquito se liberó en algunas plataformas para que lo puedan escuchar. Y algo de lo que se grabó es esto que vamos a reproducir ahora. El pueblo vencerá. Entonces, esas son las madres de Plaza de Mayo encontrándose con artistas internacionales, con artistas locales, como hemos hablado también en el marco del Festival de Ferrocarril Oeste, de sus 20 años de lucha. Y en particular, bueno, ya que estamos hablando de música, hablamos un poco sobre ese contexto del Festival de Rock 20 años de lucha, del 10 de octubre de 1997, un año justo antes de la llegada de Bono. Y que siempre me acuerdo que hay un oyente que nos contó que había estado en ese recital, que nos vuelve a mandar un mensaje, porque siempre está bueno volver a recordar eso, y que había comprado el disco, me acuerdo que nos contó. Así que si alguien más está en esa, cuéntenos. Y hace poquito se cumplieron, ¿no?, los 28 años de la realización del Festival de Rock de 20 años de lucha en el Estadio de Ferrocarril Oeste, y repasamos, ¿no? Tuvo una de las mejores bandas de rock argentino. Dedicaron esa noche de espacio de las Madres de Plaza de Mayo a 20 años del comienzo de su lucha. Este recital se dio, en realidad fueron dos distintos. Se iban a dar, si no me equivoco, viernes y sábado. El viernes llovió, entonces terminó siendo sábado y domingo. Y tocaron Divididos, La Renga, Las Pelotas, La Versuit, Animal, León Gieco, Ataque. Un montón de bandas que en ese contexto, con más de 25.000 personas escuchándolas, les dieron la posibilidad también de no solamente escuchar una situación de bandas de música que te gustan, sino también
de pensar en el discurso de las madres de Plaza de Mayo, que yo creo subjetivamente esto, ¿no? Que es uno de los mejores que ha dado Eve en una situación así, y creo que ese también lo tenemos para poder pasarlo un poquito, si no estoy equivocada, y poder escuchar un poco más de lo que ha dicho ella en esa situación. Ah, no, mentira, no lo tenemos acá, creo. Bueno, no dije nada, pero sí les invitamos a que lo vean. Está en la página de las Madres de Plaza de Mayo por los 45 años, 45 hechos, y estamos hablando de un contexto de neoliberalismo, donde la política no valía nada, ¿no? Estamos pensando en una situación social más compleja, donde de pronto pensar en la representación era algo que se veía imposible, algo que quizás no parece muy lejano a lo que a muchas personas les pasa hoy, y quienes marcaron el camino, quienes se pusieron al frente para poder decir realmente lo que había que tener en cuenta, lo que había que pensar, fueron las Madres de Plaza de Mayo. Fue Eve haciendo este gran discurso frente a 25.000 personas, que vino a plantear la necesidad de organizarse y la necesidad de que esos pibes y pibas que estaban en ese gran recital puedan también ser parte de pensar la política, de pensar ese futuro que parecía incierto, que parecía imposible, pero que en definitiva se podía construir de manera colectiva, y que se construyó. Eso es algo que quedó muy claro luego del 97, pensando también en las demás intervenciones que han hecho las madres, que también las hemos charlado en algunas columnas acá. Así que invitados, invitadas a rever ese video entero. Es un video no tan largo, y además particularmente el discurso es increíble. Si alguien coincide conmigo de que es uno de los mejores discursos que ha dado Eve, dígamelo, porque está bueno compartir también entre personas que creemos lo mismo. Y si no, díganos cuál es el mejor discurso de Eve para ustedes. Y entonces, cuando hablamos de momentos de Eve Bonafini, también tenemos que pensarnos en la responsabilidad que ha tenido en construir vínculos con ciertas personas que parecía mucho más complejo a la hora de pensar políticamente. Hablábamos hace un rato de que fue una de esas personas que pudo conocer a 2 papas. Eso no cualquiera lo ha hecho, lo ha logrado. Y particularmente me voy a centrar un poco más en la relación con el Papa Francisco, más que la que ha tenido antes con Pablo, me mezclé, Pablo, sí, está bien, segundo, está bien. Ya dije, voy a tirar cualquier cosa. Pero particularmente cuando hablamos de Eve, entonces, hablamos de una relación con el Papa Francisco que nos invita a pensarnos también frente a una situación donde las madres venían teniendo un vínculo con él antes de convertirse en Papa complejo, con una toma de la catedral en el medio. Bueno, cómo de repente la situación pudo cambiar por una cuestión también de entender no solamente la lectura de los contextos, sino de que el Papa también se ha puesto la responsabilidad, el Papa Francisco, de entender y también poder leer el contexto en el que las madres se encontraban para poder ser parte de lo que necesitaban, de escucharlas. Y pienso particularmente en aquel suceso donde le invita a Eve al Vaticano en mayo del 2016, todavía en el macrismo, recién arrancado el macrismo en realidad, y 2 días después del 25 de mayo le propone ir al Vaticano a charlar con ella, y tienen una reunión donde Eve le cuenta la situación del país, le cuenta en cuál estamos, le habla sobre la importancia de poder hacer algo porque la situación se venía jodida. Ya sabía desde el principio del gobierno de Mauricio Macri que la cosa iba a ser compleja, y en ese contexto Francisco la recibió, la escuchó, además de poder tener ese espacio de reunión larga que tuvieron, de poder pensar también cómo seguir adelante las comunicaciones entre la Iglesia Católica, que era algo que antes lo tenían mucho menos aceitado, con las madres como organización política pensada no solamente dentro de la comunidad argentina y social en general, sino también de pensarla en el marco de la importancia que tiene lo social de la Iglesia y de también la figura de Francisco en particular y la injerencia que podía tener siendo Papa en aquel momento. Entonces ese encuentro no solamente ha marcado como un quiebre, porque sino también nos hace pensar en la importancia que ha tenido
poder construir estos vínculos, estos lazos que también generen la posibilidad de pensarnos de nuevo, ¿no? De manera colectiva, algo que ella lo ha remarcado mucho, que lo remarcan las madres a través de la socialización en la maternidad, y puntualmente la importancia de pensarnos en esto de pensarnos en conjunto, de pensarnos también a la hora de ocupar ciertos espacios, de la responsabilidad que conlleva tenerlos. Y hablando de responsabilidad de espacios, Eve, algo que ha marcado mucho es la importancia que tuvo el rol y la personalidad y la figura de Fidel Castro en su vida personal, pero además de su vida personal en todo el movimiento argentino, en todo el movimiento militante, en todo el movimiento latinoamericano en general, y fue un símbolo, ¿no? de resistencia para poder pensarnos, de organización enfrentándose a una situación de dictadura, de una revolución que se hizo con 2 palitos y al mismo tiempo con mucha organización. Entonces, algo de la demostración de que esa lucha, que parecía imposible, podía transformarse en algo real. Y algo que quería traer sobre esto en particular es lo que charla Eve con Fidel cuando... Bueno, ni lo voy a decir. Mejor escuchen el audio que lo va a decir mejor ella. Cuando ganó Néstor, y Néstor que Duhalde y Menem eran la misma mierda, que no había que votar. Cuando ganó Néstor, habrían pasado 10 días y me llama Fidel. Me dice, Eve, ¿qué vas a hacer? ¿Con qué le digo yo? Con el presidente que tienes, ojo, tienes que quererlo. Ese tipo tiene pasta, tenés que tenerle paciencia. Ya te conozco yo, tenerle paciencia, dice. Es un gran hombre. No habían pasado 10 días, no lo conocía a nadie, a Néstor, él tampoco. Tenía una esa lucidez que lo hacía ver las cosas más chiquitas que uno no veía, y él las veía desde lejos. Y el asombro. Y ya que estamos charlando, bueno, sobre esto, ¿no? La importancia de estas figuras como la de Fidel, que era otro como ella, que veía de acá a 20 años y ya sabía. Fidel fue el primero en decirle, Néstor es una persona a la que vos tenés que tenerle paciencia, que tenés que confiar. Y bueno, equivocarse no se equivocó. Néstor representó a los hijos de las madres, representó a esos 30.000 y lo ha dejado muy en claro durante todo su gobierno, durante todas sus intervenciones, y las madres han dejado muy en claro que era el hijo que ellas también querían que llegue a la Casa Rosada. Y por último, pero no menos importante, y no último de la vida, porque sabemos que hay mucho más para charlar respecto a Eve, particularmente quería traer esto porque me pareció interesante, que es el recibimiento del premio Sájarov, que es uno que recibieron las madres en el 92, que lo reciben en Bruselas, y particularmente es un recibimiento simbólico que tienen, y donde Eve aclara que lo recibe en nombre de nuestros hijos, que fueron los primeros que lucharon por la libertad. Y creo que también acá es muy clara y se la escucha en ese momento, ¿no? De una Eve de los 90, muy combativa, con mucha fortaleza, que nos da la posibilidad también de bueno, qué mejor que arrancar la mañana que escuchándola a ella hablándonos de sus hijos y de la lucha de ellos. Compartir este premio. Momentos difíciles se viven en mi país hoy. Las madres hemos luchado 15 años, más de 15 años, yendo cada jueves a la plaza. Hoy, a esta hora, en este momento, nuestras compañeras están marchando allí en Argentina, y nosotras aquí, en esto que es también un círculo, nos sentimos como marchando hacia un futuro que queremos mejor y por el cual estamos luchando. En mi país hay muchas cosas para hacer. Nuestros hijos no los vamos a recuperar, pero los sentimos vivos porque ellos nos marcaron un camino de solidaridad y de lucha. Sentimos que nuestros hijos nos impulsan cada día para que cada vez seamos más fuertes, para que no abandonemos. Mucha gente se pregunta qué hacemos las madres ahora en la plaza. Las madres queremos que nuestra juventud haga política,
que sienta que cada acción es necesaria, que luche para transformar un sistema muy oprobioso que nos aplasta, un sistema que nos deja sin trabajo, un sistema que nos deja sin educación, un sistema donde no tenemos salud. Todo el año hemos hecho talleres en defensa de la educación, de la salud pública, en defensa de la prensa libre, en defensa del nuevo sindicalismo. Hemos hecho talleres con los jóvenes estudiantes que no quieren que arancelen la universidad porque si no, no van a poder estudiar. Trabajamos permanentemente junto a todos aquellos hombres de nuestro país que hacen paros o huelgas solamente para pedir trabajo. En mi país hay una gran necesidad y una gran falta de trabajo. Las madres consideramos que la falta de trabajo, la falta de vivienda, es una violación impresionante a los derechos humanos. Queremos unir la falta de vivienda y de trabajo y de salud y de educación a la lucha nuestra. Porque si bien es cierto que las madres nos unimos para buscar a nuestros hijos desaparecidos y que nuestros hijos los hicieron desaparecer para aplicar un plan económico tremendamente terrible, también es cierto que hoy se muere un niño cada 20 minutos de hambre y 36 por día por falta de atención médica. Por eso consideramos que esas son violaciones tremendas a los derechos humanos y que mientras haya un solo hombre que no tenga trabajo y no tenga vivienda, y mientras haya una sola mujer que cuando va a parir un hijo no sabe si va a vivir o va a morir, las madres vamos a seguir marchando en la plaza. Esa plaza que nos vio nacer. La escuchábamos a Eve y primero que para los curiosos, las curiosas que les gusta profundizar y leer, yo ya la voy a spoilear esto. Esta semana Eve Bonafini, el martes 2 de diciembre a las 5 de la tarde, se abre la Biblioteca de la Universidad de las Madres, que va a ser un nuevo espacio en la Universidad de las Madres para conocer su historia y formarse en derechos humanos. Eso como chivo, mientras hacemos la columna, para aquellos y aquellas que les interese seguir profundizando en la historia de las madres de Plaza de Mayo, particularmente a través de la lectura. Así que podríamos decir que Eve nos transmite mucho a partir de todo lo que la podemos escuchar decir, nos ha transmitido mucho con sus acciones, nos ha transmitido mucho para seguir pensando, para seguir reflexionando y en definitiva para seguir haciendo, que es lo que nos han dejado en claro las madres de Plaza de Mayo siempre. Es inacabable la historia de ellas, en definitiva, pero esto es un pequeñísimo, mínimo homenaje que les podemos hacer para seguir pensándolas y haciendo parte de nuestra propia vida, la vida de ellas. Espectacular, como siempre, indisciplinadas y Primenlik. Y esto, en esta difícil tarea de sintetizar en unos minutos la historia de Eve, que es ni más ni menos que la historia, ni siquiera argentina, mundial, del último tercio del siglo pasado. Hacíamos el repaso almorzando el otro día y nada, las grandes personalidades, bueno, muchas las nombraste vos, dos papas, Fidel Castro, subcomandante Marcos, presidente de toda Latinoamérica, de todo el mundo, bueno, todos vinculados, bueno, de la cultura también, Bono, el Diego, y Eve ahí que aparece como un factor común a todos ellos, y bueno, y cuánto para seguir recordando de ella y para participar también esta semana en las distintas actividades que se van a organizar en el marco de esta semana Eve de Bonafini. Nos vamos una brevísima tanda y volvemos con más Pueblada. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. AM530. 20 años. Bueno, soy Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, candidata a diputada provincial por Fuerza Patria. Y bueno, quiero mandarle un saludo a la Radio de las Madres, este lugar que nos abraza y que nos sigue guiando siempre a todos y a todas. Somos Radio. AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable para ambientizar la política y politizar el ambiente.
Sábados y domingos, 8:50, todo lo que tenés que saber en pocos minutos, sin frivolizar y de la mano de la cultura y de los debates actuales. Cambio climático, espacios verdes, conflictos, participación, recursos naturales y muchos temas más. Triunvirato Ambiental. Sábados y domingos a las 8:50. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. Porque no se puede ser feliz en soledad. Prende la radio. Prendete. AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Pueblada. En la radio de las madres. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 7:41 y volvemos con Pueblada y estamos acá en el piso junto a Gianni Buono, que el militante, director provincial de la Unidad de Fortalecimiento de la Identidad Bonaerense del Ministerio de Comunicación de la provincia de Buenos Aires. Y vamos a hablar, como adelantábamos, de la recientemente sancionada Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual de la provincia de Buenos Aires, pero antes nos comentaba Gianni, después de la columna Indisciplinadas, que estuvo en ese festival de Ferro. Sí, yo era joven en esa época, como tantos momentos, también que Eve marcó nuestra juventud, ¿no? Para nosotros, imagínate que empezamos a militar en los años 90, Eve era un faro, pero no voy a negar que fui porque había una gran oferta cultural también ese día. En realidad yo fui uno de los 2 días, yo era muy fanático de Divididos, lo seguía a todos lados, y fui más que nada porque tocaba Divididos, pero la verdad que también ahí, como en tantas otras ocasiones, ella con su sensibilidad con la juventud y con las nuevas consignas que planteaban también el cambio de la época, ella supo interpelar a los jóvenes desde la música, cuando ella había sido crítica en un momento, me acuerdo, al tema del rock y todo eso, pero supo interpelarlo y supo pararse arriba de ese fenómeno para conducirlo, como tantos otros momentos. Recién escuchaba también lo de Néstor, que ella dice que al principio tenía su reparo, pero enseguida tenía esa sensibilidad, porque todos reconocen en Eve su tosudez, por seguir sus valores, sus principios, pero también tenía esa muñeca para darse cuenta cuando estaba equivocada y cambiar de posición, sobre todo cuando eso inducía a la posibilidad de la transformación política. Así que la verdad que una visionaria toda su vida, se la extraña mucho estos días, son muy sensibles para todos nosotros. Cada vez que pienso en ella y la escucho, como la hacen recordar todos los sábados ustedes, no deja de emocionarme porque es parte de nuestras vidas, a mí desde muy chiquito. Si vos decías qué momento, qué discurso, es muy difícil. Cada discurso de la plaza para mí era una obra de arte, pero sí, claramente ese discurso fue importante, y me parece también que la figura debe, en momentos a mí particularmente bisagra, también muy simbólico, el 20 de diciembre, que ahora estamos empezando allá en el 2001, digamos, también ella enfrentando a la policía en un momento muy duro, no era para cualquiera esa situación, pero siempre con la paz en la mano, ¿no? La verdad que para nosotros, en el tren del Alba también, digamos, no al Alca, un montón de situaciones que se me vienen a la cabeza donde ella siempre estaba encabezando la discusión y convocándonos a los jóvenes a participar. Así es como se la extraña y nos deja la tarea de continuar este legado. Y comentábamos, yendo más a la actualidad,
comentábamos antes que esta semana se aprobó en la legislatura bonaerense esta ley de promoción de fomento a la industria audiovisual. ¿De qué se trata esto? Bueno, principalmente reconoce, como lo dice el título, como industria a la actividad audiovisual, lo cual parece una pavada, pero no lo es, porque es susceptible la industria, como todas las actividades industriales, de ser acompañada por el Estado y por beneficios de distinta índole, más allá de que también asigna específicamente un fondo para el fomento. Yo creo que lo más destacable es que la reconoce como actividad, incorporando también los nuevos formatos que incluye la industria audiovisual, tanto para el fomento en la producción, en la exhibición y sobre todo en la preservación. Y por otro lado, la caracteriza también como parte del patrimonio cultural bonaerense. Entonces, eso permite también tener una perspectiva de preservación, de puesta en valor de esa identidad bonaerense, y de trabajo a nivel de todas las regiones, porque también tiene un consejo que es consultivo, pero que tiene la intención también de representar esa identidad bonaerense en su diversidad. Entonces, en primer lugar, celebrar que se reconoce como industria, celebrar que hay una representación amplia también de los sectores, de los trabajadores, de obviamente los productores, y todos aquellos que están involucrados en la actividad, pero también que tiene una referencia regionalizada para poner en valor ese acervo que es tan diverso y tan rico en nuestra provincia, ¿no? Tal cual. Y bueno, y es una ley que tiene esta importancia y que está pensada incluso desde antes de este gobierno actual, pero que tiene una significancia quizás aún mayor o muy, muy actual también en este contexto con lo que está ocurriendo a nivel nacional, de lo cual también, bueno, vos también nos podés hablar y vivís ahí en primera persona. Sos también consejero, como es de la región, por la región centro. Por la región centro en el INCA, el Consejo Asesor del INCA. Sí. En el INCA. ¿Qué nos podés contar de lo que ves, de qué ocurre con el INCA y con la industria audiovisual a nivel nacional? Sí, bueno, antes por ahí después volvemos en todo caso, pero obviamente también mencionar que la ley establece la creación de un archivo, un registro único audiovisual bonaerense, con lo cual también empieza a poner en valor esto que decimos, ¿no? que es la producción local, y en contraposición con lo que está pasando por ahí hoy en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, ente que todo el mundo vinculado a la cinematografía en Argentina tiene mucho aprecio, y al audiovisual en general, porque bueno, tiene una larga trayectoria de acompañar y asistir a los productores, a los actores, a los trabajadores en el desarrollo de esta industria, y que en el cambio de gestión, luego del 2023, ha tomado la decisión obviamente de vaciar o destruir, desmantelar muchas de las políticas que lo hicieron reconocido el instituto. Si bien todavía preserva normativamente su cuerpo principal, que es la ley de cine, y algunas de las modificaciones que introdujo la ley de servicio de comunicación audiovisual en su momento, hay una decisión política muy evidente de paralizar el acompañamiento a la producción nacional y sobre todo a la producción en las provincias, ¿no? Como hace el gobierno nacional. Para quien no sabe, es importante también que poner en claro que la presidencia es designada por el gobierno nacional, por Milei, y que es la que lleva la potestad, obviamente, la ejecución de los recursos del Fondo de Fomento. El Fondo de Fomento, también medio didácticamente, es algo que se construye desde el mismo consumo de la industria audiovisual, principalmente a través del ticket que pagan los espectadores en sala. También hay un aporte del ENACOM, cada vez menos significativo, porque también se abandonó desde distintos organismos del Estado el apoyo de estas entidades, pero todo el mundo dice que es algo es un fondo generado y autogestionado por la industria. Es relativo eso, porque es verdad que la industria genera la herramienta que permite recaudar, pero también se incluye la recaudación sobre las producciones internacionales, porque es lo que ven en todas las salas. En ese sentido, es una herramienta redistributiva. Siempre estuvo pensada desde su creación con una intencionalidad de fomentar aquello que por ahí naturalmente el mercado no asiste,
o que lo asiste de manera parcial. Entonces, en primer lugar, eso señala que el presidente tiene una mirada excesivamente mercadocéntrica, privatista, pero además de privatista muy concentrada, donde él entiende que lo único que merece ser producido y exhibido es aquello que genera una gran cantidad de espectadores. Y la realidad es que no, justamente desde una perspectiva de soberanía cultural, que ponga en valor la diversidad también de producciones a nivel federal, con las distintas identidades, con las distintas necesidades también, porque no es solamente llenar salas o tener una gran cantidad de espectadores el objetivo de una producción audiovisual, muchas veces es preservar nuestra memoria, muchas veces también es mostrar nuestra identidad y esta riqueza patrimonial que tiene nuestro país, tiene finalidades educativas, tiene un montón de finalidades de preservación obviamente de nuestro acervo cultural. Y bueno, todas esas características que también tiene cualquier bien cultural están siendo desconocidas por la presidencia del instituto y está haciendo lo imposible para que no haya redistribución, esa redistribución para la que fue pensada el Fondo de Fomento, e incluso congelando la mayor parte de la recaudación que tiene el instituto, congelándola. Él dice que supuestamente preservándola y generando intereses, llevándolas a utilidades financieras, bonos y de otra índole, pero no poniéndolas al servicio de la producción, que está paralizada. La realidad es que la producción nacional asistida por el Estado está paralizada. Lo único que funciona es aquello que está invertido de los grandes sectores concentrados que pueden sobrevivir en este contexto tan adverso que impone el propio modelo económico que el gobierno nacional está llevando adelante, ¿no? Bueno, y esta ley, volviendo a esta ley provincial que va en sentido contrario también, y bueno, vos decías recién, ¿no?, que hay una mirada donde se vincula el rol del Estado también y el valor de la industria audiovisual con su rentabilidad, con el consumo, y bueno, y esta ley también es muy democratizante porque tiene una mirada más amplia, pero además porque también posibilita el consumo. Está con la creación de nuevas salas, con el acompañamiento también a los festivales, ¿no? Sí, hay una cuestión que yo creo que es importante señalar, porque los medios están usando una titulación muy rimbombante que dicen que es el Inca de la provincia de Buenos Aires. No lo es, por esto que digo, digamos. El Inca tiene una recaudación propia de la propia actividad que es muy voluminosa, que está siendo puesta en una finalidad para la cual no fue creada. Obviamente este es un esfuerzo que hace Axel Kicillof. No solo generó esta norma, que como decís bien, genera también políticas de exhibición, también desde el Instituto Cultural en su momento lanzamos Bafilma, que es una plataforma también online que pone en valor todas estas producciones. Bueno, acá la ley la reconoce. También lo que se busca con esta ley, como bien señalás, es, además de acompañar con el fomento, que tiene un fondo, como decía, que el gobierno de la provincia puso a disposición, es poder empezar a pensar nuevas políticas también de incentivo fiscal, que ayer yo lo escuchaba justamente al presidente del instituto en un canal en un canal que suele ser muy crítico del aporte del Estado a cualquier actividad, ¿no?, o de la asistencia del Estado a cualquier actividad, y los periodistas mismos lo acusaban o le señalaban que estaba paralizando esos recursos y que había mucha menos producción. Eso es indiscutible. O sea, todavía hay algo que en el cine, sobre todo, hay que tener en cuenta, todavía no estamos viendo las consecuencias de este modelo, porque el fomento que se sostuvo hasta el 2023 todavía está dando sus frutos. O sea, las películas tienen un periodo de producción y de finalización y exhibición que suele superar los 2 años. Muchas todavía se están estrenando, muchas de esas películas, por lo cual todavía tenemos como un viento de cola de todo lo que se produjo previo a la llegada del gobierno de Milei. Quiero señalar que como consejero también, uno de los primeros elementos que le cuestionamos al presidente fue que paralizó la designación del consejo que había sido nombrado en 2023. Yo soy consejero actualmente, como tendría que haber iniciado a principios de 2024. Se demoró 1 año y medio el inicio de la asignación del Consejo Asesor, que es un órgano de cogobierno como es la Asamblea Federal. Y la Asamblea Federal es la que dicta las normas de fomento, y ha tratado de instruir a la presidencia con líneas de fomento que han sido desconocidas. Nosotros le observamos, obviamente, no solo que estuvimos 1 año y medio sin actividad, en las cuales avanzó abruptamente con esta mirada de si se quiere, devastamiento de las políticas audiovisuales,
pero también le planteamos la necesidad de rápidamente rendir cuentas de lo que se estaba haciendo. Los números que nos han dado en general no han sido para nada claros, pero así todo hemos podido reconocer esto que decimos, la parálisis del sector, porque este año, por ejemplo, con aportes propios del Inca, nosotros le decimos casi no se produjeron películas. Ayer decía en ese canal el presidente del instituto que se produjeron 14 películas contra 230, 240 creo que se produjeron en 2023, o que financió el instituto en 2023. Obviamente, ahí encontrás algunas de gran demanda por parte del público, de gran asistencia, otras por ahí más de nicho, pero todas ellas muy necesarias y muy valiosas, y no encuentran, si no es a través del apoyo del Estado, la posibilidad de realizarse. Eso impacta en los puestos de trabajo también, porque no es solo una cuestión de acervo cultural, sino también de generación de puestos de trabajo, que hoy la gran parte de los trabajadores de la industria audiovisual se están dedicando a otras cosas, por subsistencia, ¿no? Obviamente, sin desvalorizar las otras actividades que puede estar haciendo, terminan manejando un Uber o haciendo otro servicio, cuando claramente su vocación y la formación, que incluso el Estado invirtió en esa formación, porque tiene también recursos en la escuela, en la ENERC, de cine que sostiene el Inca, que también hoy se está achicando y está siendo cuestionada en su dirección, que después no son aprovechadas para justamente seguir sosteniendo esta tradición que tiene el cine argentino, y la posibilidad de exhibición también está siendo achicada, porque hubo medidas donde cada vez son más favorables a las grandes productoras internacionales, y donde hay menos cuota de pantalla también para ser exhibidas en las salas. Y ahora se está devastando también Cinear, ¿no? Cinear, que es una plataforma que también se creó durante el gobierno de Cristina, que tiene su faceta más de canal de televisión, que era el antiguo ICATV, y la de plataforma de streaming que también participé como vicepresidente del Inca en su momento, en su creación, y que hoy es Cinear Play. Todas esas políticas, el presidente nos ha dicho en esa reunión del Consejo que está planeando desmantelarlas, subastarlas concretamente, dijo. O sea que va a subastar esas plataformas, esos recursos que tienen un gran acervo cultural y federal también de nuestro país. Jerry, y bueno, yo te escuchaba y un poco reflexionaba. Nosotros el programa pasado hablábamos de lo importante que era que se vote el presupuesto para la provincia de Buenos Aires. En esta votación es la que también se da la aprobación a esta ley. Ley que, como vos contás, el financiamiento está sujeto a este presupuesto, y ahí es donde yo te quiero llevar, que es a la actualidad de la provincia de Buenos Aires. Vos hablabas de Javier Milei, hacías la comparación con Axel, y nada, quería preguntarte cuáles son las claves que ves en la gestión de Axel Kicillof en contracara al gobierno nacional. Y bueno, es la vereda opuesta, claramente, digamos. Si hoy todavía hay actividad, y no solo en la industria audiovisual o cinematográfica, es porque hay políticas contracíclicas muy fuertes, llevadas adelante por el gobierno de la provincia. Incluso en materia de producción de trabajo, de asistencia, en general, si no fuera por el esfuerzo que viene llevando adelante Axel Kicillof, los bonaerenses hoy estarían mucho peor. Yo creo que Milei le debe un favor grande a Axel, porque la provincia representa el 40% de la población y del Producto Bruto también de nuestro país, y eso está siendo sostenido gracias a que Axel lleva adelante este esfuerzo inmenso, creando políticas a contramano de lo que hace el gobierno nacional, justamente, que las está desguazando y que está dándole la espalda a la población de todo el país, y particularmente con mucha hazaña contra la provincia de Buenos Aires, a quien adeuda también en distintos formatos una asistencia que supera los 13 billones de pesos. Bueno, eso también impacta obviamente en cualquier actividad laboral e industrial. Pero bueno, en la industria audiovisual es muy evidente. O sea, si vos no tenés políticas activas en el órgano nacional que tendría que asistir, si vos además tenés a Axel tratando de cubrir todos esos vacíos que deja la nación, si además nosotros vamos a crear una ley histórica, porque la provincia de Buenos Aires crea una ley que no tuvo en toda su historia,
en la que la reconoce como industria y le asigna recursos específicamente, por más que sean comparados con el Inca, son muy exiguos, es verdad, digo, porque ayer lo escuchaba como con sorna al presidente del instituto burlarse del monto que se asigna, pero la realidad es que simbólicamente se la está poniendo en el centro de la escena, está diciendo esto es algo importante, esto es algo que tenemos que cuidar y que tenemos que llevar en la dirección contraria a la que está llevando el gobierno nacional. Lo importante es eso, y que genera la posibilidad de empezar a discutir esta industria con perspectiva de futuro. Que eso también me parece que es muy importante. Axel hace lo que puede en este presente con esta realidad tan acuciante, sosteniendo la vida de todos los bonaerenses, pero además genera una perspectiva de futuro. Convoca a los sectores a participar en las discusiones y a pensar las nuevas normativas que también en el mundo audiovisual, como todo, ¿no? Pero particularmente con la nueva época digital y con los nuevos formatos, requiere también de repensarse en sus formas de promoción, de recaudación y obviamente de exhibición, incorporando también los nuevos formatos que llevan adelante las juventudes. Las redes sociales demandan también una gran cantidad de producción audiovisual. Fíjense que ustedes lo que consumen seguramente en redes sociales es un 80, un 90% contenidos audiovisuales. Todo ese mundo que está en gestación y que tan abruptamente explotó después de la pandemia, tiene que tener políticas actualizadas. Axel abre esa puerta para que nosotros pensemos esas políticas, y yo creo que puede ser también el puntapié inicial para no solo ponerle un freno a Milei, sino también pensar las políticas que nuestro país necesita con una perspectiva claramente federal, ¿no? Bien, bueno, nos tomamos de esto ya para ir cerrando. Por supuesto, tenés el espacio para decir también si quedó algo sobre esta ley, pero tomamos esto de futuro, de pensar con perspectiva de futuro, para hacerle una pregunta que hacemos siempre acá en Pueblada. El nombre de este programa, bueno, vos ya lo sabés, pero lo recordamos, viene de aquel pedido que nos hizo Eve en su último jueves en la plaza, un concepto que venía repitiendo mucho, sobre todo esos últimos meses. Y bueno, ¿cómo hacemos una Pueblada hoy? ¿Qué tenemos que hacer para poder cumplir con ese pedido que nos deja Eve? Y hacer una Pueblada es estar codo a codo con las necesidades de nuestro pueblo, básicamente hoy. Responder a las demandas y necesidades, sobre todo para los que tenemos responsabilidad en la función pública, que nuestro pueblo plantea, y caminar al lado de cada habitante, en este caso de la provincia, pero también de nuestro país, para revertir esta situación, este momento que sabemos que es muy difícil, pero también tenemos una historia de dar vuelta a las cosas y de poder llevarlas hacia otro lado. Entonces, nuestro futuro tiene que ser organizándonos con este pueblo, que sabe claramente lo que quiere, recuperando las banderas del peronismo, que también tiene herramientas muy vigentes. Creo que diría que es una de las doctrinas con mayor vigencia a nivel mundial, y teniendo compromiso y responsabilidad a la hora de generar expectativas y propuestas concretas de futuro junto a las necesidades de nuestro pueblo. Clarísimo, Gianni. Bueno, pensé que Gasti te iba a tirar una ahí que tenía ganas de preguntar. Pensé que no teníamos más tiempo, pero sí, dos cortitas. Primero, ¿cómo es la actualidad de nuestro querido Boca Juniors, y si el domingo vas a la cancha? Sí, el domingo voy a la cancha, claramente. No, la verdad que no quiero decir nada porque venimos de un par de años difíciles. Obviamente siempre uno genera expectativa con un poquito de cambio. Creo que la llegada de Paredes le dio un poquito de orden también al vestuario, que no era poco. Creo que fue acompañado por una decisión también de Miguel, que Dios lo tenga en la gloria, también a quien recordamos con mucho cariño. Y bueno, ojalá sea el principio de la recuperación de esta tradición ganadora. Creo que obviamente volver a ganar el clásico para nosotros nos refrescó el alma. Y bueno, ahora tenemos que tratar de conseguir el campeonato, pero sobre todo de ser un papel digno en la Libertadores del año que viene, que ya estamos adentro, que siempre para los hinchas de Boca es como nuestro gran objetivo. Y hay mucho material audiovisual, cultural de la Boca y de Boca que recomiendo para ver. Están saliendo muchos cortometrajes. Con la despedida de Miguel salió uno muy lindo también. Así que bueno, los invito a buscarlos y a verlos porque están en las redes. No lo vi, pero lo voy a buscar. Ahora te lo paso. Sí, pero el patrimonio cultural del barrio es muy lindo. La antigua República de la Boca. Bueno, muchísimas gracias, Gianni.
No, por favor, a ustedes gracias por el espacio y un abrazo muy grande para nuestras madres de Plaza de Mayo. Pero hace faltan voces. En la radio de las madres hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada. Con Chino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Estación de servicio Puma. Ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Combustible y GNC, la mejor atención al viajero y al transporte de carga. Y para disfrutar los mejores platos a un buen precio, te esperamos en nuestro restaurante Tarquino. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Para, ese último ¡wow! No entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI, tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente ¡wow! ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Los sábados a la mañana en la radio de las madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada. Porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. Pueblada. 8 horas, 8 minutos, volvemos con Pueblada y vamos a hablar. Ya estamos en comunicación con Cristina Camaño, rectora de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Cristina, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, muchísimo para hablar en este programa que estamos, conmemorando también ahí en las vísperas de lo que va a ser la Semana de Bonafini. Nos guardamos, todavía no dijimos porque queríamos charlarlo con vos, que nos lo cuentes vos. Pero hay una amplísima diversidad de actividades y propuestas en esta Semana de Bonafini para participar. Sí, por supuesto. Como vos bien sabés,
a Eve no le gustaba que se recuerde a la gente por el día de su fallecimiento, sino por su cumpleaños. Y ella justo este año cae jueves, además, el cumpleaños es el 4 de diciembre, así que comenzamos la semana el lunes primero, y vamos a inaugurar un mural que pudimos rescatar de la universidad que nos secuestraron, que le sacaron a las madres, la Universidad Nacional. Ahí teníamos un mural de Eve que habíamos inaugurado ahí en la calle Defensa 119, y lo pudimos, nos permitió el encargado poder retirarlo, y entonces es un mosaico que vamos a inaugurar el lunes 1 de diciembre a las 5 de la tarde, y después vamos a salir por el barrio a pegar afiches, flyers, no sé ahora cómo bien se podría decir, de Eve, ¿no? Hacer una pegatina sobre Eve en algunos paredones que no molesten a nadie, por supuesto. Eso es el lunes. Qué bueno, a un paréntesis, Cris, para meter el chivo y mandar un saludo. Hermoso mural, hermoso mosaico ahí de los compañeros de Mosaico Nacional, que bueno, siempre tan cariñosos, afectuosos con Eve. Totalmente, y el mural es hermoso realmente, sí. Y después, bueno, el martes vamos a inaugurar una biblioteca en la Universidad de las Madres, porque estas actividades las hacemos desde la Universidad Popular o Madres de Plaza de Mayo, junto con la Casa de las Madres, ¿no? Junto con las madres. Así que el martes vamos a inaugurar la biblioteca, específicamente en el primer piso, que es donde funciona la Universidad de las Madres. Ahí armamos en una de lo que eran unas aulas, armamos la biblioteca, que además se va a llamar María Seoane, por la periodista que tuvo muy buena relación con Eve y que escribió mucho sobre todo temas de derechos humanos y también sobre temas políticos, ¿no? Ya hace más de un año, si yo no me equivoco, 2 años que nos dejó María Seoane, y la vamos a recordar poniéndole el nombre a la biblioteca de la Universidad de las Madres. Después el miércoles presentamos una muestra fotográfica que se va a llamar Tiempos Violentos, que es, pero es actual, sobre todo los reporteros gráficos que van sobre todo los miércoles a la marcha de les jubilades, y son golpeados, o incluso a otras manifestaciones de este gobierno de Milei, ¿no? Así que esta es se llama Tiempos Violentos. La muestra esta va a ser el miércoles a las 7 de la tarde, porque tanto la biblioteca como el mosaico de Eve va a ser a las 5. Siempre estamos hablando de la Casa de las Madres, en Hipólito Yrigoyen 1584. El jueves es el gran día porque Eve cumpliría años, y después de la marcha, en donde por supuesto esperamos a todas y todos y todes, y donde siempre te vemos a vos, Chino, vamos a ir a Casa de las Madres, en donde tenemos un invitado que va a ser el Cuero Larroque, y vamos a tener primero en la plaza, en la misma plaza, el invitado es sorpresa. No lo puedo decir hasta ese día, se va a develar la sorpresa. ¡Qué intriga! Y después de la sí, después va a estar el coro de Lecuni, va a estar cantando también en la plaza, y después en la Casa de las Madres vamos a presentar la Cátedra Libre Eve de Bonafini, que va a ser, bueno, un espacio para recuperar la palabra de Eve, los discursos,
Ahí vamos a presentar, va a estar, ya te digo, el Cuervo Larroque. Esta es una idea que tomamos este año cuando viajamos a Venezuela, a Caracas, justamente a la inauguración de la Cátedra Libre Hugo Chávez. Y ahí vimos cómo se desarrollaba dentro de la universidad esta cátedra. Nos pareció una muy linda idea y la queremos hacer acá. Son encuentros que van a empezar el año que viene, en 2026, encuentros mensuales, donde se pasa algún discurso, alguna charla, algo sobre EVE, y se genera, a partir de eso, es el disparador para tener una discusión, por supuesto, política, ¿no es así? Y para el cierre del jueves vamos a tener música de Aguafuertes, y después cerramos la semana el viernes 5 a las 20 horas con la presentación de EVE Vive por Carlos Polimeni, que va a estar en Casa de las Madres haciendo el programa que él hace, EVE Vive. Así que me parece que es una gran semana para que toda la gente que tenga ganas nos pueda acompañar y poder recordar con alegría, por sobre todo, a Eve de Bonafini, ¿no? Sin dejar de hablar de la situación actual, que es bastante tremenda. Hola Cristina, buen día. Bueno, primero que nada, qué lindas todas las actividades, qué importante hacerlas, y desde ya felicidades a todas las personas que vienen construyendo esta gran agenda que en definitiva lleva mucho esfuerzo. Y quería preguntarte, bueno, sobre el legado de Eve en particular, ¿no? Ya que estamos hablando de esta semana, hoy acá hicimos columna para también retomar un poco sobre su historia, su vida, y preguntarte a vos cuál es, sobre el legado de Eve, qué es lo que más te interpela a vos o que sentís que interpela más en este momento del país. A mí actualmente lo que más me interpela de Eve es, primero, que nunca dejó de festejar, ¿no? Más allá de todo, de toda su situación, de todo lo que vivió, ella nunca dejó de lado la alegría. Entonces también nos enseña a que la lucha se puede hacer con alegría. Lo otro que me interpela es justamente la lucha. O sea, es una mujer que hasta de lo malo logró algo bueno. Vos fíjate, no sé, si nos remontamos al año 77, las madres empiezan a marchar, ese diciembre desaparecen 3 madres y ella va casa por casa recuperando al resto de las madres que estaban muy asustadas, por supuesto, les faltaba un hijo y ahora también faltaban 3 madres, y vuelve a la calle, ¿no? O sea, que nunca se dio por vencida. Y me parece que eso es lo que nos enseña, a no darnos por vencidos, a seguir luchando por lo que creemos que es justicia social, solidaridad, amor, bueno, todas esas cosas, ¿no? Y además lo decía en cada uno de sus discursos, ella avanzaba desde ese lado, siempre fue muy fuerte. Sus discursos son duros, son fuertes, pero también tienen mucho amor hacia el otro. Cristina, ¿cómo estás? Buen día, Gastón Cardús te saluda. Quería consultarte, más precisamente por la universidad, ¿cuál es la situación de la universidad puntualmente? Sabemos que el gobierno de Javier Milei tiene la decisión política de robarle la universidad a las madres, y bueno, frente a este ataque, preguntarte cómo está la situación y también cómo vienen trabajando con la Universidad Popular y bueno, si nos querés contar un poco. Sí, bueno, la Universidad Nacional se perdió. O sea, ya no la tenemos más, la secuestró, como dicen las propias madres, el gobierno de Javier Milei.
pero bueno, siguiendo justamente todo lo que venimos diciendo de EVE y la lucha y todo eso, nosotros volvimos al origen, que era la Universidad Popular. Entonces ahora lo que hacemos, como no podemos titular, estamos haciendo cursos, ya este mes ya terminan, por supuesto, ya se dieron las últimas clases, cursos de formación política en distintas ramas, en historia, en comunicación, algunos temas de derecho, bueno, cursos cortos de formación. Y vamos a tener eso hasta ver cómo sigue todo, porque la causa se judicializó y actualmente está en la Corte, y todos sabemos que la Corte tiene sus tiempos, ¿no? Entonces, todavía no está todo perdido, pero la Universidad Nacional hoy está en manos de la gente de Venegas Lynch, que son los que ponen los docentes, y algunos que estaban en la Universidad Nacional con nosotros, con las madres. Cuando hablo de nosotros, hablo puntualmente de las madres, y decidieron irse con Milei. O sea que a esos no los queremos volver a ver, ¿no? Pero bueno, hubo gente que se fue con Milei, y actualmente con la gente que puso él, que es la de Venegas Lynch. Así que estamos haciendo eso. Después también hicimos un acuerdo con una universidad de Alemania para sacar 2 libros digitales sobre los juicios éticos que se hicieron en la época de EVE, que se hizo a los periodistas, se hizo a los jueces, y bueno, ahí vamos a sacar 2 libros. Entonces todas estas cosas son también para solventar la casa de las madres, ¿no es así? Y también para sostener el legado de EVE, el legado cultural, educativo, que también es parte de lo que implica tener la Casa de las Madres. Esa casa tiene un cargo, digamos, que es justamente que se den actividades culturales y educativas. Entonces estamos cumpliendo eso, y a la vez, mostramos, enseñamos, contamos todo lo que las madres hicieron en estos casi 49 años de lucha. Espectacular, Cristina. Y en esto de mantener la Casa de las Madres con vida, la universidad activa, Exacto. Universidad que, como siempre decimos, la única universidad legítima de las madres es aquella donde están las madres. ¿Dónde están? Exactamente. Y donde estuvieron las madres la semana pasada, y pedirte que nos cuentes un poco, fue en esta segunda jornada interdisciplinaria por los derechos humanos. Sí, hicimos las segundas jornadas interdisciplinarias, que estuvo muy muy lindo. Fueron 2 días. El primer día, estuvieron este grupo La Mocha, que es un colectivo de travestis, trans, y la verdad que salieron cosas muy interesantes. Carmen y yo estuvimos también hablando sobre los derechos humanos en contexto de negacionismo. Vinieron la gente de de música, que son los que sacaron los CDs cuando se hizo en Ferro, esos recitales que estuvieron todas, que fue lo que permitió también que las madres puedan juntar dinero. Hicieron todo a favor de las madres en el año 80, no me acuerdo. Vinieron ellos, hicieron la presentación, porque ahora estos CDs están en las plataformas, estos CDs de música. ¿Qué más tuvimos? Tuvimos una charla de Demetrio, también con Pedro Lanteri, hablando sobre por qué las madres no son un organismo de derechos humanos, cosa que siempre la gente confunde, y sí son una organización política. Hicieron toda esta aclaración. Se dieron un montón de actividades durante 2 días, y que
bueno, esto que estamos diciendo, ¿no? Todo el tiempo manteniendo el fuego de Eve, la lucha y lo que nos han enseñado las madres todos estos años. Qué lindo. Cuánta actividad. Acá Leo también, otro habitué, otro leal de la plaza, nos comenta por el chat que se presentó la película casi inédita de Rodolfo Kuhn también de 1984 y nos preguntan también cómo va a funcionar esta cátedra de Bonafini, que genera mucha expectativa, muchas ganas. Un poco lo comentabas, pero si querés ampliar un poquito de eso. Sí, bueno, la cátedra va a ser ahora vamos a hacer la presentación, pero va a ser un encuentro mensual, seguramente va a ser los jueves, cosa que después de la plaza las personas que siempre nos acompañan se puedan quedar. Pasaremos un video con algún discurso o algún audio de algún discurso de Eve, y luego de eso entonces eso será el disparador para poder empezar a hablar entre todes sobre lo que Eve dijo y cómo lo traemos a la realidad de hoy, ¿no? Pensá que Eve ya se cumplieron 3 años desde, como dicen las madres, se mudó de casa. Entonces, ¿cómo traemos eso? Porque Eve siempre está vigente, ¿viste? Cuando los domingos, cuando escuchamos La Plaza y la Palabra, siempre los discursos que ponen de Eve uno los parece que pasó hace 5 minutos, y por ahí tienen 10 años o más, ¿no es así? Entonces, vamos a utilizar esto como un disparador para poder, primero, por supuesto, recordarla, tenerla siempre presente, pero también esta situación debe de hacernos pensar, ¿no? Esto que siempre ha hecho ella, que es hacernos pensar. Entonces, nos parece ideal poder inaugurar estas cátedras libres y poder mostrar el pensamiento de Eve de Bonafini. Bueno, espectacular, Cristina. La verdad que semana cargadita la que estamos cerrando, y semana muy linda y muy llena de actividades también la que se viene. Te dejamos, por supuesto, el micrófono si querés decir algo más, y si no, te agradecemos y nos vemos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Sí, lo único que estén atentos a las redes, porque no tenemos, por supuesto, muchos medios para comunicarnos, para los cursos que se van a hacer a partir del 2026, seguramente que ya en febrero se empiezan a publicar para comenzar en marzo. Son algunos cursos este año que empieza, posiblemente sean anuales, porque hay muchos que se entusiasmaron con los cursos, hay otros que van a ser cortos, de 4 clases, o tal vez bimestrales de 8 clases, siempre a precios populares y siempre teniendo en cuenta la formación política y los derechos humanos, ¿no? Que es el legado de las madres. Bueno, espectacular, Cristina, los estaremos difundiendo, siempre decimos, y siempre alguno ahí se prende, pregunta, se engancha. Buenísimo. Así que le seguiremos dando difusión a la agenda académica de la universidad, de la única universidad legítima de las madres, que es donde están las madres. Así es. Muchísimas gracias, Chino, a vos, a tus compañeros y a toda la oyentada. Gracias, Cristina. Hablamos con Cristina Camaño, rectora legítima de la Universidad de las Madres, que nos contaba, y vamos a repasarlo rapidito para el que se lo perdió, que esta semana tenemos el lunes a las 17 horas inauguración en la Casa de las Madres del mosaico, el mural ese hermoso de Eve de Bonafini, que se recuperó luego de que hayan secuestrado la universidad. El día martes, también a las 17 horas, se abre la biblioteca de la Universidad
de las Madres María Seoane, en la Casa de las Madres también, Hipólito Yrigoyen 1584, primer piso. El miércoles, un poquito más tarde, el miércoles 3 a las 19 horas, muestra fotográfica Tiempos Violentos, con esta, en el marco de esta actualidad tan hostil para los reporteros gráficos, para el fotoperiodismo. El jueves 4, doble actividad. Por un lado, como todos los jueves, lo que va a ser la marcha número 2486 con las madres, como dijo Cristina Camaño recién, con un invitado sorpresa, más coro del ECUNI. Y a las 17:30, Cristina Camaño, Carmen Arias y Andrés Larroque presentan la Cátedra Libre Eve de Bonafini. El viernes 5, por último, a las 20 horas, la presentación de Eve Vive en voz de Carlos Polimeni. Nos vamos a una tanda y en un cachito nomás volvemos con lo último de Pueblada. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Con Chino Rinesi y Priscila Mendic. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Verónica Costa y Andrés Linetsky presentan Tangos antes del fin. En el Día Nacional del Tango, el 11 de diciembre a las 21, en Cambalache Club Social, Defensa 1179, San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM 530, Somos Radio. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación social. El artista que puso su arte al servicio de la militancia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Alimentos Cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Radio Madre, soy Carlos de José de Paz. En este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Pueblada. En la radio de las madres. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 8 horas 33 minutos, volvemos con el último bloque de Pueblada y vamos a hablar, ahora vamos a hacer la última entrevista del día para ir cerrando el programa de hoy. Vamos a hablar, como anunciábamos hace un rato, con Berenice Yáñez. Ella es legisladora porteña de la ciudad de Buenos Aires y vamos a hablar porque se aprobó
en la mañana, en la madrugada de ayer, la noche de anteayer, la creación del programa de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad habitacional, transformando en ley lo que era el decreto 690 del año 2006. Y bueno, y vamos a hablar con ella sobre esto, con quien cuando hablamos por última vez, recordábamos recién que la última vez que hablamos habíamos hablado también por el censo que se había realizado de personas en situación de calle. Y ahí creo que ya estamos en comunicación. Bere, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Chino, ¿cómo estás? Bien, vos ahí estábamos contando un poco lo que se aprobó esta semana en la sesión de antes de ayer. Sí. Contanos un poco si querés. Bueno, fue la sesión de presupuesto, la verdad que se votaron, fue una sesión muy larga justamente porque, bueno, como el oficialismo no viene con la dinámica, viste, de tener sesión periódicamente, en esta sesión incluyó presupuesto, tarifaria, todos los despachos pendientes de todas las comisiones, la cuestión del sistema de régimen penal. Y bueno, entre todas las cuestiones que se venían trabajando en la legislatura, una, como vos decías, Chino, por la cual estamos muy contentos, es la oportunidad de haber transformado el 690, que era el subsidio habitacional, que es un decreto actualmente, en una ley, pudiendo, marcar ahí algunas diferencias y con lo que pasa actualmente con ese subsidio. Vos mencionabas lo de que la última vez que habíamos hablado fue por cuando realizamos el censo popular de calle, que nos había dado el dato de que actualmente en la Ciudad de Buenos Aires hay 12.000 personas en calle. Y ese trabajo que se había hecho con muchísimas organizaciones, voluntarios y demás, también había podido elaborar a partir de las conclusiones una serie de propuestas y de reivindicaciones que marcaban un poco la hoja de trabajo, ¿no? La hoja de ruta. Y entre esas cuestiones a solucionar o a mejorar, una era convertir el 690 en ley. ¿Para qué? El 690 es un subsidio habitacional que es con la única herramienta que cuenta Ciudad del 2006 para acercar a las personas que están en calle o que están siendo desalojadas o que por X razón quedan en situación de calle, ¿verdad? Y el subsidio 690 lo que tenía es que al ser un decreto no estaba claro más allá de los centros de inclusión, ¿no? Esto como política de erogación de subsidio para pensarlo para aquella familia que sale de un centro de inclusión o que tiene la posibilidad de alquilar pero no llega, o que se le está volviendo muy dificultoso la posibilidad de sostener su techo. Y el problema del 690 era que, no estaba atado a ningún índice, por lo tanto que su monto y su actualización eran completamente arbitrarias. Las actualizaciones en el año llegaban a ser solamente una por año, y eso hacía que también quedara siempre muy retrasado de lo que efectivamente sale un alquiler en un hotel o en un hotel familiar o en una pensión. Y además lo que nosotros estábamos planteando con este proyecto de ley era poder acompañar el otorgamiento del subsidio, pero poder acompañar a los beneficiarios con un equipo interdisciplinario que pudiera plantear un abordaje territorial, a fin de que no solamente sea el acompañamiento económico, sino que haya un equipo que permita y facilite otras cuestiones para que justamente las familias que lo cobren puedan contar con esta herramienta, pero ir logrando mayor autonomía, ¿no? Y principalmente lo que sucedía además es que
no teníamos en Ciudad de Buenos Aires un índice construido que pueda medir las variaciones en cuanto a los montos de las habitaciones de hoteles y pensiones. Y bueno, con la ley pudimos saldar esas cuestiones que desde hace muchísimos años, ya te digo, desde el 2006, se vienen planteando para mejorar esta política pública y que bueno, en la última sesión que tuvimos, en una ida y vuelta bastante trabajosa con Hacienda del Ejecutivo, pero también laburado con el Ministerio de Desarrollo de Ciudad, donde también intervino la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público de la Defensa, pudimos construir un texto, ¿no?, acordado de todas esas partes y bueno, nada, Chino, la verdad que estamos contentos porque hoy el 690 es ley y nos permite construir, bueno, una política pública que no solamente se trate de guita, sino sabiendo que el acompañamiento a las familias y a las personas que tienen que están pasando por una situación de vulnerabilidad habitacional, entre otras, no solamente vamos a sacarlas de esa situación con plata, sino que con un equipo interdisciplinario y sino que también el subsidio lo tenemos que pensar también desde una dignidad, ¿no?, de las personas y de las familias, y la verdad es que hoy estaba muy distorsionado también porque la mitad de sus beneficiarios, para sostenerlo o para acceder a él, habían tenido que recurrir a un amparo judicial. Entonces eso también nos ponía en una situación donde la mitad de la gente cobra un monto porque accedió por vía administrativa y casi la mitad con otro monto porque había accedido por vía judicial. Bueno, eso nos marcaba ya de hecho que el acceso a esa política pública era bastante dificultoso, sumamente burocrático. Y bueno, eso también plantea hay que ser una herramienta más real para las familias y para su acompañamiento y para poder salir de esa situación de demanda habitacional que la ciudad, bueno, hoy tienen por demás, ¿no? Así que contentos porque en esta línea de que nos planteamos de, bueno, generar política pública que bueno, que pueda transformar y mejorar la vida y las realidades de quienes son sus beneficiarios y no que los ponga en un circuito, viste, perpetuo donde esa realidad no se puede transformar y se va exacerbando con el tiempo. Así que muy contentos, Chino. Buen día. Ahí estaba leyendo un poco lo que habías dicho en la sesión del otro día y la importancia que remarcás de que la actualización de la política no es un retoque técnico, es asumir que el Estado no puede limitarse a gestionar la desigualdad, sino intervenir para revertirla. Y ahí preguntarte qué significa eso en términos concretos y también cuál es la idea pensando de cara al futuro, ¿no? Bueno, es que justamente yo creo que a partir de desde ese lugar donde nos paramos es el 690 en ley con mayores herramientas, pero el ir pensando, ¿no?, distintas políticas públicas que se puedan combinar en los distintos momentos de abordaje a las familias y a las personas que están atravesando esta situación. Hay que pensar que la cuestión de la imposibilidad del acceso a la vivienda digna se cruza con otras situaciones, como puede ser el acceso al trabajo, como también siempre está cruzado con el acceso a la educación, el acceso a la salud. Por eso también pensamos en políticas que se puedan combinar en distintos momentos y no pensarlas solamente de, bueno, está esta plata acá y que no se combina con otra cuestión, que no tiene abordaje, que no tiene acompañamiento, sino que lo planteamos como una integralidad. Yo creo que esto va a haber que combinarlo con lo pensábamos como, bueno, esta es una herramienta que bien puede utilizarse hoy para el egreso de los centros de inclusión y no pensar al centro de inclusión como un lugar donde la gente en calle va a parar y va a estar fluctuando entre calle y centro de inclusión, porque es imposible modificar esa realidad. Bueno, acá hay una herramienta
para el egreso de un centro de inclusión y también para abordar, por ejemplo, situaciones concretas de familias que son desalojadas o tienen una imposibilidad de repente por la disparada de los precios en no poder acceder a un mercado regular, un alquiler del mercado regular. Y bueno, este subsidio es también para acompañar a esas personas. O sea, hay una población clara que es destinataria, ¿no? Cuando pensamos esta política, y que además tiene que combinarse con ciudadanía porteña, tiene que combinarse efectivamente garantizando el acceso a la salud y el acceso a la educación, y por eso son distintas propuestas las que, bueno, venimos discutiendo y desarrollando desde la legislatura y en charla y, bueno, en discusión permanente con el Ejecutivo, ¿viste? El presupuesto que votamos en términos de vivienda es malo. Este año sigue en pica la plata que se le destina al INDECEP, por ejemplo. Que eso significa no tener o la ausencia de políticas de vivienda, ¿no? Ya sea para sectores populares como para sectores medios. Y bueno, eso también empeora la situación de estas familias, y de hecho va a aumentar el número de familias si vos no tenés una política que pueda paliar o que pueda ir modificando esta situación de emergencia habitacional que tenés en la ciudad. Así que bueno, lo pensamos con una integralidad, sabiendo que, no sé, tenemos que dar una discusión con ciudadanía porteña, tenemos que seguir dando una discusión con grupos comunitarios, que se trata de las reivindicaciones de aquellos grupos que también se formaron a partir de una ley. Hoy son más de 500 comedores que les dan, que permiten que llegue un plato de comida a muchísimas familias, y que además brindan otras cuestiones y trabajan no solamente con un plato de comida, sino con muchísimas situaciones que se plantean, ¿no?, desde los requerimientos sociales de esa población. Así que bueno, nada, siempre es un granito de arena, como lo vemos, contentos porque es muy difícil en esta legislatura también el poder construir los apoyos necesarios, no nosotros que somos oposición, para sacar estas leyes, pero bueno, la verdad que estamos demostrando que también se puede, y remarcando, por ejemplo, que nuestro bloque tuvo una fuerte discusión con respecto al presupuesto y con respecto a la tarifaria, y estas cuestiones que se pudieron sacar, entre otras, ¿no?, porque también se trabajó sobre las escuelas de la ciudad que son específicamente para familias con chicos con discapacidad. Se planteó un apoyo económico, se planteó también la cuestión de los hogares para una cuestión de reacondicionamiento de los hogares de niños y niñas y adolescentes que hay en la ciudad de Buenos Aires. Se planteó también la condonación de deuda para las familias de la Villa Rodrigo Bueno con respecto a la BL, que estaba mal formado porque estaban pagando una BL de la misma manera y construida de la misma manera que la gente que vive en Puerto Madero, ¿no? Entonces se pudieron lograr varias cosas, ¿no?, sin acompañar el presupuesto y la tarifaria, porque la verdad que se trabajó muchísimo en una discusión con el Ejecutivo de que, bueno, hay prioridades distintas con respecto a la mirada que tiene el Ejecutivo. Nosotros estamos planteando un presupuesto que pueda, viste, contener políticas habitacionales, y bueno, el Ejecutivo en este caso vimos que había como unas preferencias para determinadas obras de infraestructura que tienen más que ver con el modelo de ciudad, como por ejemplo el autódromo. O sea, la construcción del autódromo tiene muchísimo más financiamiento que todo el INDECEP, ¿no?, por ejemplo. Entonces, bueno, esas discusiones que se dieron nos permitieron poder modificar determinadas cuestiones del presupuesto, en algunos casos, en otros no, pero no acompañarlo por entender eso, la diferencia de prioridades que hoy está destinando Ciudad de Buenos Aires a sus distintas carteras de gobierno, pero también teniendo la oportunidad de
mejorar algunas políticas públicas o crear algunas cuestiones que hoy estaban siendo demandadas en la Ciudad de Buenos Aires y no había respuesta. Clarísimo. Veré, bueno, para cerrar, que ya tenemos que terminar el programa, pero bueno, sí destacar también, como mencionaba, pero que es una ley construida, que también es producto de una lucha, una serie de discusiones, que está construida de abajo hacia arriba, podría decirse también, desde este laburo, bueno, que remontábamos al censo popular y también muchos años antes. Si querés hacer alguna reflexión sobre eso, sobre algo que te haya quedado de decir, y ya... que fue, nada, que la verdad que el trabajo que nos dimos, la verdad que estamos muy contentos con los resultados que vamos teniendo, y este pasito que se dio y que se pudo concretar, habiendo sido una reivindicación de tantos años de las organizaciones que trabajan con esta temática, también impulso. Bueno, la verdad que con organización, con propuestas claras, ordenando los debates, las acciones político-territoriales y también la acción institucional, se pueden ir peleando cosas concretas que, bueno, nada, también muestren qué idea tenemos nosotros, ¿no? De cómo tiene que funcionar el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, de cuáles son sus prioridades. A mí me parece que esa es una buena manera de trabajo en que queremos profundizar, ¿no? Como el pensar la construcción de las leyes a partir de las demandas legales, de las luchas existentes, poder en esos procesos aportar cuestiones también de discusión técnica que bueno, que mejoren la política pública, sabiendo que lo institucional sucede en un recinto, pero que tiene que ser el reflejo de las discusiones que hay afuera, ¿no? Y representarlos también guiado por las demandas y los procesos de organización, ¿no? de la ciudadanía. Me parece que ese es un buen camino para pensar a veces el desempeño institucional y la relación entre lo institucional de una legislatura con la ciudadanía que representa. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Bere, y felicitaciones de nuevo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Siempre están, la verdad, dándonos una mano para contar estas cosas, difundirlas. Y gracias, compañeros, por permitirnos contar cómo va evolucionando estos pequeños procesos de organización, de trabajo y de militancia. Por supuesto, a disposición. Y bueno, y se nos fue otro programa de Pueblada. Los invitamos a todas las actividades que va a haber durante esta semana en el marco de la Semana EVE de Bonafini. Y nos vamos con Triunvirato Ambiental, no sin antes agradecer. Como siempre, agradecemos a la producción de este programa hecha por Kevin Leo Bruno y Joaco Benítez, a la operación de cámaras con Alan Martínez y la operación técnica con Gustavo Hoffman. Los dejamos con Triunvirato Ambiental de 8:50 a 9 de la mañana. Nos vemos el sábado que viene para seguir haciendo Pueblada. Y un gran beso y un gran abrazo a todo el chat que nos acompaña sábado a sábado y nos motiva a seguir siempre. Nos vemos el lunes en la semana EVE Bonafini. Los sábados a la mañana en la Radio de las Madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada. Porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. Pueblada. Preparémonos, hagamos en cada plaza, en cada esquina, en nuestras casas, hablemos con los amigos, con los familiares, expliquémosles lo que pasa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable en el cuidado y preservación de nuestro ambiente. Tu río, tu riachuelo, tus plazas, parques, yuyito en el cordón de la vereda, bichos, mariposas, aves, patrimonio que ves y que no ves. La vaquita de San Antonio en la Maceta, lo que nos da vida e identidad, sin frivolizar.
Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo, la montaña verde, que yo a ti te camelo verde, sí, sí, te quiero verde. Ambientalizando la política, con la conducción de Lorena Suárez, que es riachuelina, Fabio Márquez, que es paisajeante, y Antolín Magallanes, que es Antolín. Verde que te quiero verde. Hola, ¿cómo les va? Muy buen día. Estoy muy contento yo hoy. Usted está contento, eso me pone contenta. ¿Y usted está contento, paisajeante? Siempre. Bueno, aparte hoy es 29, y aunque haga calor, nunca puede faltar el billetito abajo del plato. Los ñoquis, yo de acá me voy a amasar, ya tengo mi ricota preparada. Nos aconseja, Valeria. Vamos a comer a lo de riachuelina. Vengan, tengo opción celíaca también, porque mi hija es celíaca, así que hago también ñoquis celíacos, no me privo de nada. Bueno, tenemos muchos avisos parroquiales antes de pasar a Ciudades Esponja, que era el tema que nos acontecía hoy. Primero vamos a hacer lo que corresponde, que son una fe de ratas, que no es de ratas, de erratas. Que teníamos ahí unos pequeños deslices que nos mandamos en los programas anteriores, episodios anteriores, y lo queríamos aclarar, más que nada para que no queden mal las fuentes. Habíamos dicho que el libro de Saer, el río Sin Orillas, era del río Paraná. Va la aclaración, es un libro que habla sobre el río de la Plata, queda aclarado. ¿Y qué otra cosa más teníamos que aclarar? Era sobre la película Gorilas en la Niebla. Sí. Jane Goodall. Sí, que no era de Jane, era de otra preservacionista. De otra etióloga. Jane trabajó solo chimpancés y la de la película es otra investigadora que trabajó sobre gorilas. Bien, que se copió de Jane. Bueno, podían haber pasado de largo, pero quisimos aclararlo porque somos gente seria, ante todo. Bueno, ¿y qué más tenemos? Sorteo. Ya se viene el próximo sorteo, que es un sorteazo, sobre todo para los porteños, para conocer su propia ciudad, y para los que no son porteños, para conocer el patrimonio que es de todos los argentinos y argentinas, y reflexionar sobre su propio patrimonio urbano. Total, que Paisagente está dispuesto a hacer 100 libros, prometió. De la ciudad que sea, ¿no? Totalmente. Hicimos de Buenos Aires, pero podemos hacer de, no sé, de Salta, de Tucumán, Rosario, Mar del Plata, Córdoba, lo que sea. Así que acá está todo abierto, hay propuestas para hacer. Bueno, vamos a sortear Memorias de Buenos Aires, el libro acá de Paisajeante, editado por Futurock. Así que ya en este instante se están metiendo en el Instagram que aprovechamos a saludar a Joa. También, que nos lleva a las redes para participar del sorteo. Y este sí es un anunciazo, ¿lo hacemos ahora o al final? Ahora. Bueno, tenemos una